sois una de las 100 ovejas. Bueno, aquí hay más de 100, pero sois una de esas 100 ovejas, ¿no? ¿Y creéis que el Señor escala una montaña por ti? Hace todo por nosotros. Allí está. A veces el que no está somos nosotros. Pero Él allí está. En la puerta. Muy bien, pues vamos. ¿Cómo tenemos el PowerPoint? Don Adam. Misterio, ¿no? Oh, qué bien. Hoy va de cine esto. A ver, ¿podéis leer conmigo? El protagonista de tu vida. No, de la mía no. De tu vida. Muy bien. ¿Y quién es el protagonista de tu vida? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, ahora a ver quién es el protagonista de tu vida. Unos han dicho por aquí Dios, Jesús, otros han dicho yo. Bueno, nos gusta ser protagonistas, ¿eh? Porque es nuestra vida, ¿no? Nos queremos el papel principal, queremos ese papel de estrella. A veces somos egocéntricos, ¿no? Eso ya no nos gusta tanto porque la palabra egocéntrico empieza por ego. Y el ego no nos gusta tanto, pues que el ego eres tú. Y céntrico es que el centro eres tú. Podríamos llamarle también ombligocéntricos, ¿no? Hay gente que piensa que el centro del mundo es su ombligo y a partir del ombligo viene todo lo demás, ¿no? Hay hijos que piensan que ellos son el centro del mundo, hay padres que ellos piensan que son el centro del mundo, hay hermanos que ellos piensan que son el centro del mundo. Y no. Tenemos un centro del mundo un poco más para arriba. Pero sí, somos egocéntricos a veces. Vamos con el primer punto, vamos a hablar de Pablo. Y ¿sabéis cómo se llamaba Pablo, no? Mira, está dando una rueda de prensa Pablo, mira cuántos micrófonos tiene, como, más o menos como Noah, ¿no? Está así. Parezco Pablo ahora. Bueno, así fue que el Señor me habló un día, viendo aquí tantos micrófonos, me habló de la palabra. Y Pablo era Saulo de Tarso. ¿Y sabéis cómo era él? Saulo de Tarso. Egocéntrico. Era un perseguidor de Jesús, pero era egocéntrico. Cuando Pablo era Saulo, era egocéntrico. Era un perseguidor de Jesús. Leemos en Hechos 8. El versículo 1 al 3. Vamos a leer de cuando la muerte de Esteban. Allí estaba Saulo de Tarso, ciudad de Turquía actual. Y dice así la palabra, 8, 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era Saulo de Tarso. Era un hombre religioso, fiel a la ley, que iba casa por casa, arrastrando a los cristianos, a los que creían en Cristo Jesús. Los cogía y los sacaba de las casas y los metían en la cárcel. Y entonces Saulo se sentía
bien porque cumplía la ley de Dios, nunca más lejos de eso. Pero él se sentía bien porque cumplía la ley de Dios. Y hoy muchos de los que estáis aquí sentados os creéis que cumplís la ley de Dios y nunca más lejos de eso. Porque sin amor es imposible agradar a Dios. Pero sí, así es. Personas que llevan 5, 10, 15, 20 años creyendo que están cumpliendo la ley de Dios y nunca más lejos de eso. Mira, nos dice en Filipenses 3, Pablo nos dice cómo era él cuando era judío, perseguidor y egocéntrico. En el versículo 5 y 6 dice, circuncidado al 8º día, como tenía que ser los judíos, al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de la tribu que era también el rey Saúl, por eso su nombre Saulo. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Este sí que era fariseo. A este sí que le podíamos llamar fariseo, hipócrita. Pues así sois los fariseos, así sois. Que creéis que cumplís la ley, pero no la ley de Dios, no la ley del amor. Sois egocéntricos, pensáis primeramente en vosotros mismos. Deja de pensar en ti, piensa en la obra de Dios. Solo hay una cosa que hacer, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, aquí, en Pallaresos, en Tarragona y hasta el último del mundo. No hay nada más que hacer. ¿Y cómo? Con amor, con el amor de Dios. Ten amor por tu hermano. Ten amor por la persona que tienes al lado. Mírale de reojo y piensa, tengo que amarle. Y dice el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y él tenía claro que lo mejor que podía hacer en aquel momento era perseguir a los cristianos, a los herejes que creían en Jesús, porque es una persona que vino a amar y a dar su vida por las ovejas, por 99 más una que eres tú. Y claro, y encima no había que hacer nada, porque lo hizo él en la cruz. Esto... No había que cumplir leyes, ¿no? Tú te arrepientes, ¿no? Pero tienes que tener como Señor y Salvador a Jesús. Él lo hace todo, porque Él lo hizo en la cruz. Él llevó nuestros pecados. No somos llamados a condenación. Somos libres del pecado, porque el pecado está clavado en esa cruz del Calvario. Pero sí debemos creer en Jesús como Señor de nuestra vida, como Salvador nuestro, como que ese sacrificio lo hizo por cada una de esas 99 ovejas más una. El Señor nos ama, el Señor sabe cómo somos. El jueves estábamos hablando con un matrimonio que nos decía que quería congregarse aquí en la iglesia y le decíamos, bueno, primero que todo, que sepas que los pastores andamos por el suelo, que no vamos levantados 20 centímetros, ni 50, ni en plan apóstol. Dios nos libre de que nos llamen apóstol. Dios nos libre. Nosotros somos como vosotros. Yo soy como vosotros. Yo soy pecador. Como hablábamos esta mañana en la escuela de servicio, la santidad, la excelencia, es algo que tenemos que trabajar día a día como cristianos. Y el Señor nos va ayudando. No podemos ser excelentes, pero sí podemos hacer acciones excelentes que nos vayan transformando y ser cada vez más como Cristo. El Señor te ama, tal como eres. Nos ama a pesar de que nos equivoquemos, a pesar de que fallemos. Mira, en Hechos 9, si tenéis por ahí el 8, pues en el siguiente, los versículos 1 y 2, nos habla de cuando Saulo iba a ir a Damasco. Y nos dice
¿Qué tenía pensado? Los planes de... Madre mía, qué planes. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y muerte, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vamos, que iba con todas. ¿Os dais cuenta, no? El camino lo pone en mayúsculas. Los del camino, los seguidores de Cristo, los cristianos, pues iba a buscar y ¿qué hacía con ellos? Los arrastraba donde fuera para meterlos en cárcel. Esa era su misión, coger a las personas del camino, a los seguidores de Cristo. Pero planes tenía Dios otros, ¿no? Dios tenía otros planes para Saulo. Saulo vivía convencido de su justicia. Creía que él estaba en el poder de la verdad. Incluso podía rechazar todo lo que no fuera ley. No le importaba que Dios estuviera hablando en ese momento a través de Jesús, porque él creía en su ley. Orgulloso de su religión. Dios me libró de la religión. Ya no soy religioso. Yo antes decía, yo soy religioso. Dios me libró de eso. Qué mala es la religión. Lo bueno es la relación que tú tienes con Dios. Lo bueno es la comunión que tú tienes con tus hermanos. Lo bueno es estar aquí, en la iglesia, en este templo, pero recuerda que el templo eres tú, no donde estamos ahora. Y él era protagonista de esta cruzada que tenía contra el pueblo verdadero de Dios. Y a veces nosotros podemos estar luchando contra el pueblo verdadero de Dios, contra nuestro pastor, contra nuestros líderes, porque yo tengo la ley. No. Mira, si tengo algo claro es que a mí me ha puesto Dios como pastor, que a mi esposa la ha puesto Dios como pastora. Y aquí estamos para servir. Porque entendimos que el liderazgo, que el pastorado es ser siervo. Y nosotros estamos para servir a vosotros. Pero aquí puestos por Dios para obedecer la visión que Dios nos revela a nosotros como pastores. Y muy fácil, es muy fácil. Es con ese amor alcanzar este pueblo de Pallaresos y esta ciudad de Tarragona. Con amor, ir para amar y servir. Así como nosotros somos siervos. Todos vosotros debéis ser siervos para amar y servir a la ciudad. Esa es nuestra misión, es donde nos ha puesto Dios y es lo que queremos para esta ciudad. No tenemos dudas de la visión que Dios nos da, delegada por Él. Pero este hombre, Saulo, lideraba una cruzada y a veces pasa, porque tenía conocimiento, porque tenía posición, porque ya sabéis que estuvo a los pies del maestro Gamaliel, no del maestro Jesús. Y a veces nos creemos protagonistas de nuestra vida. Pues no, hay alguien que quiere ser el protagonista de tu vida. No quiere un papel secundario. Y vamos al siguiente punto, vamos a ver un vídeo, a ver si se ve. Ya sé que algunos ya lo habéis visto, a ver si se oye. Pero yo este año lo he visto en mí, tío, y desde un lugar que no te sé explicar, tío. Por eso te decía una certeza. No es fe en algo que no ves, tío, es que lo ves. Es que sabes que sí. Es que para mí no hay duda, no hay ni una mínima duda de que es. No hay ninguna. Y la gente piensa que la fe es inasible, no es verdad. Es que se toca, tío, se palpa. Es que te cambia el corazón. Es que te lo toca, de verdad, tío. Es que hay algo que te cambia profundamente. Y sabes que sí. Sabes que sí. Si estás equivocado, no lo estoy. Y voy a respetar tu opinión y vamos a compartir, podemos dialogar todo lo que tú quieras. Pero, tío, es que lo he sentido. Lo he sentido. Es que me hace ser mejor. Y viendo cosas muy claras que veo ahora, digo, joder, tío, ¿cómo podías estar tan ciego? Pero no sé quién lo decía, el otro día lo escuché y dice, no conozco a nadie tocado por Dios que no pasará por un desierto, ¿no? Esto también es súper cierto.
Es que si supieses cuán de reciente es, te sorprenderías, ¿eh? ¿Cuándo? Muy reciente. He tenido una lucha en la que no, ya digo, no me voy a meter. Una lucha de un sufrimiento muy heavy, del que no conseguía quitarme. Y en un acto de desesperación, lo único que me quedó fue echarme de rodillas, tío. ¿En serio? Sí, cambió todo, ha cambiado todo. Te echas de rodillas y le pides a Dios que Sí, te salve. sí. Y luego a través de la voz de mi madre, porque ella me lo dice, el Espíritu Santo puede lograr cosas que, Jaime, no te creerías. Dijo tu madre. Sí, Sabias palabras. sabias palabras. Amén. Aleluya. ¿Conocéis a Jaime Lorente? Es un actor. Puede ser Saulo, tranquilamente. Él ha sido transformado en Pablo. El Señor te toca. Él dice que no tuvo más remedio que arrodillarse. Pero como veremos ahora en la vida de Pablo, o te arrodillas o te tiro. ¿Entendiste esto? O te arrodillas ante el Señor tu Dios, o el Señor te va a tirar. Estés donde estés. El Señor te hará morder el polvo. No os sintáis mal si me veis que os hablo duro. Es que Dios os está hablando duro. Es tomarlo de parte de Dios con amor. Pero si tú no vas al Señor y tú no te arrodillas, el Señor te va a tirar de tu pedestal, de tu cruzada, que muerdas el polvo, porque a veces tenemos que pasar por esos desiertos para conocer al verdadero Jesús. Y hay una transformación en la vida de este chico. Podéis buscarlo en internet, está lleno de testimonios de su parte, de palabras. Dice que él se levanta y lo primero que hace es leer la Biblia, y dice que lo último que hace cada día es leer la Biblia. Qué bien nos iría a nosotros, que lo sabemos que hay que hacer. Qué bien nos iría. Dios puede transformar tu vida realmente, no de apariencia, realmente. Leemos en Hechos 9 los versículos siguientes, del 3 al 6. Aquí Saulo se convierte en Pablo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, Saulo es derribado por una luz. Como no quería entender, pues tuvo que actuar Dios. Y lo derribó, le puso una luz resplandeciente, porque el Señor es luz. Y si te mueves en luz, estás moviéndote en Dios. Si te mueves en tinieblas, tú mismo. Jesús lo confronta, lo ciega. ¿Para qué? Para poder transformarlo. A mí me recuerda siempre esta visión al momento del Getsemaní, cuando está Jesús, que lo están tomando preso, y los soldados caen al suelo también, cuando él dice: yo soy. Bueno, me imagino la voz de Jesús hablando, esta voz del Señor hablando a Pablo desde el cielo, esa voz diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Una voz de autoridad, una voz de dejar claro que estaba equivocado, que todo lo que estaba pensando que cumplía estaba fallando, estaba errando, porque él creía que estaba cumpliendo
la ley, que estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba haciendo lo contrario. Estaba luchando contra los planes de Dios en ese momento. Pero en ese momento su ego se quiebra. Se parte. Alabastro roto. En ese momento Pablo es llamado a quebrarse. Pero podía haber sido que no se quebrara, aunque yo me imagino que con esa voz audible del cielo todos nos quebramos, ¿no? Todos nos caemos. Pero a veces no va a hablarte así el Señor, te hablará de otra manera. Quizás te está hablando ahora. Va a quebrar el ego, seas quien seas. Tienes que quebrar tu ego. Dejar de ser el protagonista de tu vida. Porque lo haces mal. Porque sabemos que hay alguien que lo puede hacer mejor como protagonista de la película. Porque Jesús va a ser mejor protagonista de tu película. Cuando cantamos que mengue nuestro ser para que crezca Él, ¿lo creemos? Es eso lo que debemos hacer. Menguar, ponernos de actor secundario detrás de todo y dejarle al protagonista real de nuestra vida crecer y que crezca. Aquí Pablo comienza una nueva historia con Dios como protagonista. Aquí Pablo dejó de llamarse Saulo. Él se llamaba siempre Saulo y se llamaba siempre Pablo, porque Saulo era su nombre hebreo y Pablo su nombre romano. Y es muy curioso el significado de los nombres. Saulo quiere decir pedido y Pablo quiere decir poco. Es muy curioso que ahora se llama poco. Poquito. Un poquito de Pablo, un mucho del Señor. Un poquito de ti, un mucho del Señor. Y ahora que es transformado, vamos al tercer punto. Pablo como siervo de Cristo. En la película Pablo, el apóstol de Cristo. Bueno, me gusta más siervo que apóstol a mí. Y vamos a leer ese versículo del cual tuve el placer de tenerlo en la pared de mi comedor, Gálatas 2:20. Solo una parte, porque si acabo el versículo, pues igual salgo de misiones a África. Bueno, vamos a leer Gálatas 2:20 entero. Aquí lo podemos leer entero. En la pared de mi comedor solo se podía leer la mitad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Pueden decirlo todos? Ya no vivo yo. Ya no soy el protagonista. Mas vive Cristo en mí. Díganlo, ¿o no viven ustedes? Mas vive Cristo en mí. Bueno, solo viven 3 o 4. Las otras ovejas pueden irse para allá porque son cabras. Venga, para afuera. Mas vive Cristo en ti. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya está. Ya no vivimos nosotros. Tenemos una nueva vida, tenemos un nuevo protagonista de nuestra vida. Ya no tienes que ser ese egocéntrico que quiere hacer las cosas para tu propio beneficio. No, tenemos un jefe, un soberano que nos manda y al que debemos obedecer. Y debemos hacer las cosas conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. ¿Por qué? Porque te va a ir mejor, que va a salir mejor la película. Que el primer beneficiado eres tú. Leíamos antes Filipenses 3 y vamos a seguir leyendo después de cuando Pablo nos explicó cómo era antes y cómo es ahora en los versículos 7 y 8.
Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Tantas cosas que él creía que eran buenas y ahora se ha dado cuenta que no valían para nada. Eso que consideraba él ganancia, ahora ve que era una pérdida de tiempo, una pérdida para su vida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa fue la transformación de Pablo. Esa es la transformación que debes de tener tú. Tener todo por basura. Y primero las cosas del reino de Dios. Y lo demás vendrá por añadidura, porque así dice el Señor en su palabra. Ocupémonos del reino y Él se ocupará de nosotros. No tengamos temor. Le estamos dando las llaves de nuestra vida a alguien que sabe mejor cómo somos, a alguien que sabe lo que necesitamos, a alguien que sabe lo que necesita esta ciudad, a alguien que sabe lo que va a pasar. Porque recuerda que siempre se hace la voluntad de Dios. Te guste o no te guste, todo lo que pasa es voluntad de Dios. Y me gustaría leer en 2 Corintios 12, el versículo 9 y 10, porque a veces cuando somos como Pablo, poco, pensamos, pero qué débil soy, ¿no? Pero leamos la palabra, lo que dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando nosotros somos débiles, Dios es fuerte en nosotros. Cristo vive en nosotros. Cuando Dios obra en nosotros es cuando le damos lugar, cuando nosotros menguamos y Él puede hacer su obra a través nuestro. Por eso Dios usa lo vil y despreciable del mundo, porque es vil, despreciable, pequeñito, y entonces Dios puede exaltar con su poder en esa persona y darse a conocer. Pero a veces somos tan Saulos, somos tan conocedores del Evangelio, somos tan conocedores de la ley, que lo que nos está haciendo es apartarnos de Dios y de su amor que tiene para dar a las personas. Mirad, en la Facultad de Teología, allí en Córdoba, hay un pastor que tiene la iglesia al lado de la facultad. ¿Y sabes qué pasa? Que a este pastor le envían todos los alumnos de la facultad para que prediquen, para que hagan prácticas. ¿Y sabéis qué hacen esos alumnos? ¿O qué hacían? Porque ya no se les deja. Pues con su súper vocabulario teológico. Ahora, hermanos, abran sus Biblias en la epístola primera de Tesalonicenses, versículo 5. Hablan con unas palabras que las pobres personas del pueblo dicen, Es que a veces, lo decía el pastor Santa Marta la semana pasada, es que a veces hablamos de una manera religiosa ya, ¿no? Nos decía a nosotros, no, Dios te bendiga, que Dios le acompañe. Pero y le preguntas, ¿cómo estás a esa persona? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Igual se lo dirías a un compañero de trabajo y no eres capaz de decírselo a un hermano de la iglesia. Seamos primero personas. Porque el amor de Dios se mueve entre las personas. Y dejémonos de religiosidades, dejémonos de palabrotas. La epístola, la carta, el escrito de Pablo.
que nos puedan entender las personas. Dios quiere ser comprendido, no lo alejemos del mundo. Nosotros tenemos que ser la luz, pero en el mundo. Si nosotros nos ponemos en plan religioso, nos estamos separando del mundo. Lo hemos hecho durante siglos, no lo hagamos más. Deja de vivir para ti, vive para Cristo, como Pablo hizo. Cristo se convirtió en el centro de la vida de Pablo. Pasó de ser egocéntrico a cristocéntrico, de ombligocéntrico a cristocéntrico. Porque ya no busca el protagonismo, sino obediencia a Dios. Eso es lo que busca Pablo. Su vida es testimonio de rendición, de humildad y entonces de propósito eterno. Que si nosotros vivimos en obediencia a Dios, nuestra vida toma un carácter eterno, para un propósito eterno. Y ahora sí que te voy a hacer esta pregunta. Podemos poner la última. ¿Quién está en el centro de tu vida? Yo. Ahora ya no habrá tantos yo, ¿no? Porque además está allí puesto, ¿no? Pero realmente está Él en el centro de tu vida. ¿Es el protagonista de tu vida? ¿O sigues siendo tú el protagonista? Todo lo que haces, ¿lo haces por Dios, para la obra, o lo haces por ti? Es una línea muy fina. Como Pablo podemos decir, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y como hemos dicho, cuando nosotros somos transformados, nuestra vida cambia a un valor con sentido eterno. Como decíamos también, Dios no quiere ser un protagonista o tener un papel secundario en tu historia. Dios quiere ser la estrella de tu vida. Quiere que tú mengues. Y si tú estás dispuesto a menguar, Él va a poder estar en ti. En ti estará el poder de Dios para poder llegar a otros. Pablo es un ejemplo, ¿no? A mí siempre me gusta estudiar de su vida, de cómo cambió, cómo fue transformado, porque vivía para él mismo, porque creía que estaba en la verdad, y como muchos hemos creído por nuestro pasado religioso, que teníamos la verdad, que creíamos que los demás estaban equivocados. Y cuán equivocados estábamos, todo era basura. Es un ejemplo la vida de Pablo para vernos reflejados en él. Fue transformado por ese encuentro con Cristo. ¿Y tú has sido transformado? ¿Tú has decidido eso? ¿Que tu vida ya no gire en torno a ti? Sino que tú gires alrededor de Dios, a hacer lo que Él quiere, a obedecerle. Me gustaría finalizar. Y yo creo que muchos de vosotros no habéis sido quebrados. No habéis recibido a Cristo como Señor y Salvador en vuestras vidas. No lo habéis recibido en el cambio de rol de protagonista. Queréis seguir tirando con vuestras propias fuerzas, queréis seguir siendo vosotros los que lleváis la carga de vuestra vida. Pero mira, cuando escuchaba el testimonio de Jaime Lorente, una de las frases que dijo es que cuando puedes descansar y cuando puedes descansar tus cargas en Jesús, todo cambia. Pero hay que dejarlas en Jesús, las cargas. Has de liberarte de esas cargas. Has de dejar de ser el protagonista de tu vida. Has de dejar de decir, no, pero es que yo voy a hacerlo.
Pero si no oras, cuando tomas una decisión no oras. Luego cuando está todo patas arriba, no. Todo lo que hagas, cuando nos dicen orar sin cesar, no es para que nos esclavicemos de la oración, no, es para que todo lo que hagamos tengamos en cuenta a Dios. Porque si no, no somos cristianos. Entonces, cambiemos el chip. Igual entendiste, yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero igual no entendiste que esto implicaba que tú ya no ibas a ser el Señor de tu vida, que ibas a tener un Señor al que obedecer. Porque eso significa ser Señor. Es que nosotros nos sometemos, somos sumisos a Dios. Y Él es el que gobierna nuestra vida. Y más nos vale que sea así. Van a pasar ahora el grupo de alabanza, si quieren, si no, pues que pase el piano. Y vamos a orar por esto.